Hola, soy Laura Freixas, estoy presentando un coloquio dentro del Festival Territorio Violeta, que es un festival de igualdad en las artes escénicas. Esta es su quinta edición y la primera online. Vamos a comentar el espectáculo titulado El Buen Hijo, escrito por Pilar Almansa, dirigido por Cecilia Geijó, que podéis ver en la web, está colgado. Y vamos a hablar al hilo de este espectáculo del tema de la obra, que es la violación no cruenta. Para ello vamos a contar con la autora del texto, Pilar Almansa, también con María Sánchez de la Cruz, que es directora del Teatro del Bosque y del área de artes escénicas del Ayuntamiento de Móstoles, y con Rubén Gutiérrez, que es director de la Fundación SGAE. De modo que aquí estáis. Hola. Hola, Pilar, hola María, hola Rubén, y vamos a empezar. Bueno, a mí me sorprendió cuando me llamaron de Territorio Violeta y me pidieron que moderase este coloquio, me sorprendió la expresión violación no cruenta, porque no la había oído nunca, aunque es verdad que dentro del feminismo, y espero que también fuera, desde hace unos años se empieza a hablar de las distintas formas de violación, del mismo modo que hace ya bastantes años se empezó a hablar de la violación dentro del matrimonio, la violación conyugal, y esto se ha reconocido en la legislación de algunos países sí y de otros no. Pues esta es otra extensión del concepto. Y al mismo tiempo también es algo que a mí me parece muy interesante del feminismo, que son los neologismos, es decir, cómo vamos cubriendo un nuevo terreno o descubriendo cosas que estaban ahí pero que no teníamos bien conceptualizadas, y como dice Celia Morós, para politizar bien hay que conceptualizar bien. Por ejemplo, el concepto de trabajo doméstico ha sustituido al que se usaba cuando yo era pequeña, que eran sus labores, y claro, llamarle de una manera o llamarle de otra pues cambia mucho. Luego se ha empezado a hablar, y se habla mucho últimamente, del trabajo de cuidados. Y bueno, esto de la violación no cruenta pues es un avance más, o como la palabra mansplaining, ¿no? Que ahora yo creo que ya todas y todos sabemos lo que significa y que ha pasado a lo mejor, creo que siempre, pero que antes no teníamos una palabra para decirlo. Entonces, pues bueno, esto enriquece nuestro vocabulario y nos hace abrir los ojos a esta realidad. Yo voy a hacer como una introducción que va a consistir en preguntaros a cada una de vosotras y vosotros, o vosotros. Vosotros estamos bien, Laura. Con vosotros, Perfecto. de verdad, estamos Rubén. tranquilos. Y tranquilos. Sí, de vez en cuando está bien poder emplear el femenino como universal. Que sí. Pues entonces, primero os voy a preguntar vuestra relación con este concepto, si os ha sorprendido, si ya lo conocíais, si creéis que designa una realidad que pues, conocíais de alguna manera. Y luego, cuando ya hayáis hablado los tres, voy a seguir haciendo preguntas, pero ya no para que las contestéis por turnos, sino como una conversación distendida, que es lo que se supone que tiene que ser. Entonces, voy a empezar lógicamente por Pilar. Hola Pilar, quería que nos contaras cómo fue que escribiste este texto y hasta qué punto tú conocías esta realidad, y si escribirlo cambió tu visión de esta realidad. Y también quería que nos contaras cómo te documentaste, claro. Pues mira, este texto nace en principio como un encargo por parte de dos productoras. Una de ellas es Territorio Violeta y la otra originalmente era el Desmán Producciones. Y entonces, al principio de lo que se quería hablar, lo que se planteó, digamos, era hablar de una violación que yo no sabía que en el momento se llamaba cruenta, ¿vale? Pero hablar de una violación que era mucho más monstruosa, ¿no? Una violación realizada en un espacio público, con vejación, con heridas, o sea, realmente era horrible, ¿no? Era un caso real y era horrible. Entonces, en un momento dado hubo una reunión de producción y lo que yo planteé es que ese tipo de acontecimiento no generaba ningún conflicto en el espectador, porque es muy difícil que nadie de las personas que potencialmente van a venir a ver ese espectáculo puedan sentirse interpeladas
más allá de un lugar que sea el espanto, ¿no? O sea, no va a generar ningún conflicto en ellos. Entonces planteé, desconociendo completamente el término, un tipo de violación que fuese menos sangrienta, ¿no? Con menos componente violento de manera tan evidente. Entonces la idea gustó, la idea de que nuestro público potencial pudiera sentirse interpelado y conflictuado, ¿no? Pensamos que la persona que va a ir al teatro como mínimo tiene un interés por la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues que ese público potencial culto o con ganas de una experiencia cultural pudiera sentirse interpelado y que el protagonista no fuese de manera tan evidente alguien de una clase social baja, con una serie de problemas, en fin, todo lo que podemos asociar de manera como cliché a un violador. Entonces, durante el proceso de escritura del espectáculo estuve consultando a una experta en género, Zulema Altamirano, que fue la que me contó lo que era una violación no cruenta. Ella fue ya la que lo denominó, la que le puso nombre. Que imagino que evidentemente eso es debido a que ella es una experta en género y yo no lo soy, al final yo soy dramaturga. Y a base de hablar con ella, de hablar de la, sobre todo de la tipología de persona que finalmente realiza este tipo de acto, unido a un programa que hay público que está colgado en el Ministerio del Interior, que es el PECAS, bueno, que estaba en aquel momento, es posible que lo hayan cambiado, que es un programa para la obtención de beneficios penitenciarios y que alguien que ha sido condenado por violación no puede obtener ningún tipo de beneficio penitenciario a menos que haya cursado ese programa y que el psicólogo haya dado el visto bueno. Y cuando el psicólogo da el visto bueno es porque cree que esa persona comprende que ha infligido un daño a otro ser humano, un ser humano mujer, que es ahí siempre donde está el problema, ¿no? La deshumanización del otro, y eso es lo que les permite actuar. Entonces, realizada toda esta investigación, incluso estuve visitando una cárcel también, porque Zulema Altamirano en aquel momento trabajaba en una cárcel, pues después de toda esta documentación es cuando inicié la escritura y mi relación con el término, si la pregunta es la relación con el término nace a raíz de la propuesta de hablar de este tipo de hecho sin saber que ya tenía una denominación como tal y que efectivamente, como apuntabas al principio, es revelador, ¿no? El hecho de poder distinguir entre tipos de violaciones y cuáles son más visibles, que son las cruentas, y esta que es la menos visible y la que más conflictúa, que es la violación. Es verdad que como espectadora yo también me implico mucho más, bueno, como lectora, ¿no? En una historia donde hay claroscuros y no está, bueno, para mí estaba clarísimo de entrada, pero que no es evidente desde el primer momento y que puedes identificarte con este hombre, tu protagonista, que no es un monstruo, además has elegido, no sé si, en fin, expresamente a un hombre tan culto y tan refinado, ¿no? Está hecho a posta y el hecho de que él escriba poesía, por ejemplo, está inspirado directamente en Pablo Neruda, ¿no? Y en de Pablo Neruda sobre la violación. El hecho de que alguien haga rimas consonantes no le exime en ningún caso de potencialmente violar a una mujer. Entonces, bueno, ¿y tú, María? Yo tengo que decir que no se me escucha, ¿no? Sí, vale. Te oímos bien, sí. Vale, tengo que decir que no he tenido un proceso de investigación como el de Pilar, ni mucho menos, pero como espectadora y como lectora también, y como mujer muy enamorada de las palabras, unir violación con no cruenta de apellido me resulta chocante per se. Es decir, a la palabra violación le añades el no cruenta y yo no sé muy bien cómo elaborar ese concepto, ¿no? Porque no concibo que haya una violación que no sea cruenta. Quiero decir que de alguna manera han debido de tenerlo que denominar para asignar a una conducta que tiene que ver con la agresión a las mujeres por la fuerza de una manera no tan visible, como estaba explicando Pilar,
pero a mí desde luego me parece que es un antagonismo verbal directamente, ¿no? Violación no cruenta no existe para mí. Cualquier violación es cruenta, sea más silenciosa, más visible o menos visible. Es cierto que si ese término está acuñado y está asignado a una patología, diría yo, ¿no? Me parece que, por otro lado, es una constante en la historia, asumiendo el concepto que tú nos has trasladado desde la gente que ha investigado, ha buscado y ha decidido denominarlo así, violaciones no cruentas en la historia de las mujeres, al menos en España, que son las mujeres que me rodean a mí, desde lo rural del pueblo donde procedía mi madre al entorno más habitual. El derecho del hombre a usar a la mujer a su uso y disfrute por haberse casado con ella es una violencia, o sea, es una violación no cruenta desde el día 1. Entonces tenemos mucha trayectoria en violencias no cruentas. Otra cosa es que haya que estudiar el perfil psicológico de la persona que lo hace y no percibe que esté haciendo nada malo, que es un poco lo que se puede acercar más a este personaje, pero no deja de ser una constante en que en el comportamiento masculino más primario, ¿no? De me caso y tengo derecho, punto. Viene a ser una constante histórica, ¿no? Y hoy en día no me caso, o sea, ya no hace falta casarse, ¿no? Claro. No, hablo del pasado, sí, del pasado, ¿no? por el concepto antiguo. Hoy día, desde luego, el contexto es como tú dices. Yo, aunque no conocía el término, sí que, como os digo, hace años que veo que dentro del feminismo se habla, por ejemplo, de esas situaciones de un hombre que insiste, que insiste, que insiste, ¿no? Lo que plantea Pilar en la obra es una cosa más intermedia, ¿no? Porque sí que yo creo que hay cierta violencia, pero simplemente eso, ¿no? ¿Y tú, Rubén, cómo lo ves? Sí, bueno, la verdad es que no lo conocía, pero digamos que me resultó absolutamente claro, ¿no? Es decir, y ahí sí que yo no puedo evitar referirme también a mi propia realidad y a mi propia experiencia, ¿no? Y sí que me gustaba mucho cuando comentaba antes Pilar lo del generar esos espacios de incomodidad y de cuestionamiento, ¿no? Al margen de esa violación salvaje que la gente que acude al teatro lo ves desde una posición, digamos, de voyerismo exclusiva, ¿no? Que no plantea un conflicto, a algo que podría parecer un poco más difuso, que se cuela y que incluso en la propia obra de Pilar aparece una especie de potenciales atenuantes sociales y morales a la situación que se nos está contando, ¿no? Que es donde realmente fuerza a los espectadores y las espectadoras a tomar un punto de partida, ¿no? Y claro, yo ahí y no puedo evitar irme de determinadas circunstancias personales, ¿no? Yo me crié con mi madre, ¿no? Hablando de este buen hijo, ¿no? Fui hijo único con mi madre quedó viuda muy pronto y yo todavía recuerdo cuando era chaval cómo el hermano de mi padre muerto forzó un poco a mi madre contra la pared del pasillo, ¿no? Y yo le decía a mi madre, pero mamá, ¿qué ha pasado? Nada, hijo, ya se va, el tío ya se va, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos, ¿no? Que evidentemente estamos hablando del año 78, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de comportamientos y mi tío yo no sé si se ha muerto ya o no, hace como 30 años que afortunadamente no he vuelto a tener contacto con ese señor, ¿no? Y no sé si seguirá vivo o no, la verdad es que no me importa, pero durante mucho tiempo era una gran persona respetable en su ámbito y ver ese tipo en este caso, ¿no? Sin llegar a los tecnicismos de violación y lo que ello implique, ¿no? Pero ver cómo esas agresiones están tan cerca de nuestra propia experiencia vital, ¿no? Y que efectivamente necesitan del concepto para que tomen realidad ese efecto performativo del lenguaje. Si ya lo estás declarando como una violación no cruenta, ya lo estás llamando violación a un hecho que de otra manera podría estar en el terreno de la interpretación, de las miradas, del juego, de esa minifalda de color no sé qué,
etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el trabajo de Pilar en ese sentido sí que mueve mucho al espectador y a la espectadora a tomar partido sobre una realidad, a quitar todos esos elementos accesorios, ¿no? Y a identificar situaciones que lamentablemente siguen en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, quería preguntaros, que contestad quien quiera, todos idealmente, si creéis que son situaciones habituales y a qué se deben, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Sí, yo si queréis arranco, vamos, pero porque... Arranca, claro, arranca, que tú te lo has tenido que preguntar. Claro, o sea, ¿son situaciones habituales? Claro, mucho, muy habituales y mucho más sutiles. O sea, en el buen hijo tengo que decir que dudé sobre si meter o no algunos detalles porque notaba que me estaba autojustificando que el violador, o sea, quería como que al final no hubiera ninguna duda y entonces metí algunos detalles que lo hacían incuestionable, ¿no? Pero ocurre y con detalles que son menos incuestionables a nivel social, por lo menos. Y yo creo que ocurre porque cuando un hombre y una mujer se quedan solos, en el fondo la legitimidad social de cada uno sigue operando. Entonces, el hombre sabe que legítimamente, o sea, no que legítimamente, sino que tiene detrás toda una cultura, todo un sistema de creencias, de valores que operan a su favor. Si ejerce la fuerza física, aunque no sea pegarte, aunque sea simplemente forzarte un poco, simplemente para que no te muevas, ahí está ejerciendo ya la violencia, o sea, está ejerciendo la superioridad física que biológicamente tiene. Si lo hace, sabe que detrás hay todo un sistema que le valida. Y la mujer sabe también, de manera instintiva, estoy hablando de cosas instintivas, que hay todo un sistema que no la valida. Entonces hay un momento en el cual la mujer, y eso se vio claramente con el caso de la manada, hay un momento en el que la mujer, como sabe que está en peligro y que no hay nadie más y que la otra persona tiene más fuerza física y que el sistema no la valida, ¿qué es lo que hace? Ceder. O sea, en cuanto notas un poco de violencia, de ejercer la fuerza física, cedes por ese instinto de supervivencia. O sea, mejor ceder y que esto acabe rápido a intentar ejercer mi legítimo derecho a decir que no. Porque sí, a mí me pasa de él y tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Por no hablar de que esto ahora es un poco, pero si digo que no puede subir, puede escalar. ¿Sabes? Entonces, sí, no, digo que no es solamente eso, Pilar, que ese ceder legitima a su vez un consentimiento explícito, es decir, si te resistes en un momento de posible escalada de violencia vas a salir maltrecha, y si no te resistes y cedes, esa carga histórica de legitimidad va a leer que estás consintiendo que eso ocurra. Por lo tanto, estás atrapada en una situación así siempre. Te defiendas o no te defiendas, esa mochila cultural y educacional que legitima el poder, que no es más que eso, y la autoridad que al varón le concede la historia, ¿no? Siempre va a jugar en tu contra. Sí, además a mí me llama la atención que hay toda una mentalidad en la que se espera de las mujeres que asumamos el riesgo de violación como algo con lo que debemos contar y que es normal, o sea, eso no se cuestiona, como si fuera una catástrofe natural, ¿no? O sea, como si cuando explicas que te han violado te preguntan, como hacen con tu personaje Pilar, ¿no? Cuando la psicóloga se encuentra en otra situación, que no voy a hacer spoiler, pero la cuestionan, pero tú no sabías que... Pero eso es como si
te dijeran, pero a ver, si tú has escalado un pico de no sé cuántos miles de metros, no sabías que podías resbalar y te podías caer si no tomabas precauciones, como si fuera, bueno, pues algo inevitable, natural, ¿no? O sea, no se cuestiona la agencia, el acto del hombre de violar como si fuera, pues eso, un mecanismo ciego, ¿no? No se le piden responsabilidades al hombre, siempre es la culpa de la mujer por no haber tomado las precauciones que requería el caso. Pero bueno, cuando tú vas a cenar a casa de unos amigos, por ejemplo, pues no asumes que te pueden robar la cartera. Y en cambio, se supone que si te encuentras voluntariamente a solas con un hombre, tienes que asumir que te has puesto en una situación como para que te violen y que eso es culpa tuya, ¿no? A él no se le cuestiona, ¿no? Vamos, no sé, nosotros lo vemos así. Rubén, tú que eres hombre, quizá lo ves de otra manera. Pues, a ver, es muy difícil, es decir, y también, claro, yo soy un hombre solo, no soy 20 millones de hombres que viven en España, ¿no? Pero depende mucho también de la sensibilidad, ¿no? Y en ese sentido sí que no puedo evitar también mi propia configuración como tío, la experiencia que yo tuve de criarme con mi madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Que yo recuerdo en los 80 cuando se hablaba del nuevo hombre, ¿no? Ahora esas nuevas masculinidades, ¿no? Yo siempre bromeo que me caí en una marmita desde que era pequeño, como Obélix, ¿no? Porque realmente el tener, digamos, un contexto en el que yo haya visto desde que era pequeño con una figura tan cercana como es la de la madre y en ese momento además única autoridad en mi casa, única referencia, única fuente de guía, de cuidado y de protección y ver pues cómo mi madre tenía que tener precauciones constantes cuando venía sola, cuando venía gente a casa, ahí es muy difícil que yo no tenga eso muy interiorizado, ¿no? Y que de alguna manera haya también mediado mi relación con las tías y de hecho me resulta más fácil relacionarme con las mujeres en un plano muy, muy profundo que con los tíos, y los que me han roto el corazón han sido mis amigos tíos, que se han portado muy mal conmigo, ¿no? Quizás también, es decir, que al final somos muy... Pero volviendo a lo general, a la cosa general, pues sí que es cierto que hay una... Pero bueno, es decir, ahí está también en una generación, a ver las más pequeñas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, gente yo tengo 50, yo he cumplido 50 este año, ¿no? Somos una generación que ya hemos venido, nos hemos criado prácticamente en democracia. Franco se estaba muriendo, nos hemos criado en unos valores y yo eso sí que lo llevo muy mal con la gente de mi edad, ¿no? Así como gente de 70 años puedo juzgar sus hechos, ¿no? Pero me cuesta más juzgarles a ellos como persona. La gente de mi generación yo lo llevo muy mal, porque todavía sí que ves esos comportamientos heredados cuando ya no era necesario, ya no era tan difícil desviarse de ahí, ¿no? Yo ahora mismo acabo de tener una conversación antes de empezar con un compañero que venía bueno, pues a reclamar determinadas mejoras de condiciones de trabajo ante una compañera, ¿no? Una compañera de 40 y pico años, una mujer autónoma, capaz. Decía, tío, ¿y por qué no dejas que sea ella, no? No ha sabido responder, ¿no? Es de, hostia, estamos hablando de una compañera, una gran profesional, una tía autónoma que tiene absolutamente una capacidad de generar conversación conmigo y de... Es decir, no necesita esa mediación en este caso, no de un agresor, pero sí de la figura especular del salvador y protector, ¿no? Y todavía es difícil. Claro, pues yo no lo sé, es difícil, ¿no? Pero sí que tenemos ya muchos tíos de mi edad y hacia abajo, hemos tenido por lo menos las posibilidades de salirnos de determinados discursos, ¿no? Con lo cual ya sí que igual es más fácil pedir explicaciones que antes, ¿no? Y pedirle a alguna persona que, hostia, ¿por qué te has comportado así? Hace unos años nosotros tuvimos un compañero de trabajo que estuvo en la cárcel por malvertir fondos de la organización
en servicios de prostitución, ¿no? Él luego escribió un libro en el que se justificaba porque era lo que se hacía, ¿no? Y dices, hostia, pues yo trabajaba en esa misma organización con un nivel de responsabilidad similar al tuyo y a mí nadie nunca me obligó a llevarme a compañeros de trabajo a servicios de prostitución, ¿no? Entonces, ¿qué me estás contando? Pero todavía es difícil y ahí hay que hacer un trabajo a nivel social muy, muy serio y muy conjunto, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, obras como la de Pilar, ¿no? Antes comentaba Laura lo de que a mí me gustó mucho cuando era esa otra cosa, que no vamos a desvelar spoilers, ¿no? Pero le ponen a la protagonista principal en la situación de asumir riesgos o de cuando forman parte del, ¿no? Le querían decir, oye, esto forma parte del riesgo laboral, ¿no? Y dices, no, hombre, no, el riesgo laboral es que te caiga un ladrillo en la cabeza o que te apoyes en una barandilla y se... Pero no esto, ¿no? No puedo asumir como un riesgo de... Bueno, pues yo creo que ahí sí que es importante que a nivel social hay una presión cada vez mayor, ¿no? Y esa presión no debemos tampoco bajar el pistón de esa presión. Me estoy acordando, sí, Divino María. En ese sentido yo soy una mujer positiva de pro, pero desde lo que veo en el trabajo con mis institutos, con mis centros educativos, con aquella maravillosa exposición que hizo Ale Rigola en los teatros del Canal, en el cual hacías un recorrido de maltrato y acababa la exposición, que no se me puede olvidar, ¿no? Nunca un juego de ordenador, que no tengo nada en contra, pero el juego al que yo tuve que asistir era un servicio de prostitución que se pagaba y devolvían las monedas según iban pegando a la mujer y abusando de ella. Quiero decir que una cosa es lo que vemos o lo que pensamos desde mi punto de vista y otra cosa es las aguas freáticas que están corriendo por la educación, por las relaciones entre jóvenes y jóvenes y los parámetros de comportamiento. Y a mí en eso hay una cosa que me preocupa mucho, que creo que no estamos teniendo cierta precaución en saber cómo está nuestra gente más joven llegando a la sexualidad. Y esto tiene que ver con eso, porque de alguna manera mi generación, que es 10 años más que la de Rubén o que la de Pilar, era un poco mimética, ¿no? Ibas imitando roles, ibas imitando modelos, mi hermano de mi padre, ibas cuestionándote cosas, pero es que ahora los modelos no son visibles, no es solo la calle. Hay fuentes de las que se está bebiendo que son muy ocultas y a mí esto es lo que más vértigo me puede producir sin querer meter un pesimismo en absoluto. Creo que ciertamente se ha evolucionado, hay una nueva mirada de varones que están en una sintonía y que muchas veces su testimonio, su comportamiento y su manera de hacer abre más canales a otros varones que la reivindicación desde una mujer, porque sitúa más de alguna manera la asertividad. Delante de mí no hagas ese comentario. Creo que a veces es más asertivo que decir, oye, a mí no me digas eso. Es una colaboración diferente, pero dejo ahí encima de la mesa este vértigo que a mí me provoca no saber lo que no vemos o a lo que no llegamos, ¿no? Y qué puede esto generar. Ahí me he recordado, a mí me encanta, y más ahora en primavera, me encanta ver a la gente besándose por la calle, no lo puedo evitar. Y a veces me quedo mirando un poco porque me parece muy bonito, ¿no? Y ayer iba yo caminando y vi una pareja muy joven, heterosexual, pues tendrían 16 años o 17 más o menos de la edad de mi hija, 16 años como mucho, 17. Y era un beso muy bonito, pero me fijé más y ahí de repente me aterroricé porque él la tenía a ella cogida con una mano en el cuello, como en las películas porno, ¿no? Nunca había visto eso, y estaba el muchacho cogiéndola a ella
Una pose muy cariñosa, muy amorosa, muy bonita, pero él la tenía sujeta por el cuello. Joder. ¿No? Es decir, y sabéis que en Inglaterra ha habido casos de parejas que haciendo el amor, él le ha apretado el cuello tanto, porque parece ser que esto está de moda en el porno, ¿no? El casi estrangular como una cosa supuestamente muy erótica que le ha provocado la muerte. Y entonces ha habido sentencias diciendo que era consentido y se ha creado una asociación en Inglaterra que se llama We Can't Consent to This, no podemos consentir a esto, intentando revertir esta jurisprudencia, ¿no? Yo sí iba, bueno, yo al hilo de lo que decía Pilar, de que ese hombre y esa mujer están solos y que él se sabe como apoyado y legitimado por todo un edificio, bueno, por toda una historia entera. Por la historia entera, y ella se sabe lo contrario, ¿no? Me estaba acordando de una película francesa reciente, quizá del año pasado, ya no me acuerdo, creo que se llamaba El acusado, y era una película sobre un caso de violación en que el chico y la chica, los dos estaban de acuerdo en reconocer los hechos, solo que la chica decía que no había sido consentido, que ya no quería, y el chico decía que sí, que ya había consentido, ¿no? Y me gustó mucho, bueno, fue una película que fui a ver pues con cierta desconfianza, pero no, creo que estaba muy bien, que realmente reflejaba el punto de vista de los dos y mostraba cómo él de verdad no creía estar violando y cómo ella de verdad se había sentido violada. Y para mí la clave estaba en que hay toda una amenaza de violencia masculina que les da a los hombres como una superioridad sin necesidad de que ellos hagan nada. O sea, este chico no era violento, pero ella, por ejemplo, él había mencionado en un momento dado que por no sé qué motivo decía, yo siempre salgo a la calle con una navaja. Y entonces ella interpreta que él tiene una navaja y de todas maneras, aunque no tenga una navaja, en ese momento, por casualidad, están solos, no sé, en un jardín público, en la calle, en un momento que no pasa nadie, y ella entiende que si se resiste, él la va a agredir. Y él no entiende eso, pero es que no hace falta que él haga nada para que ella entienda eso, ¿no? O sea que me pareció muy bien visto. Y os quería preguntar, ¿qué mensajes creéis que la sociedad nos transmite, que nos los transmite de muchas maneras? Evidentemente, el más bestia es el del porno, que yo creo que ahí esto es un tema que va a haber que abordar, pero bueno, que la resistencia es, en fin, enorme y al mismo tiempo... bueno, tenemos, en fin, el problema evidente y estadístico y demostrado de que cada vez hay más agresiones sexuales de chicos jóvenes en grupo contra niñas o contra chicas muy jóvenes, ¿no? Y me parece que no es muy aventurado, pues, en fin, unir la línea de puntos con el porno que ven a partir de los 8 años, etc. Entonces, bueno, hay un mensaje claro que es la resistencia de las mujeres hay que vencerla y eso es erótico, o sea que es excitante follar con una tía que te dice que no, porque eso es lo que por lo visto muestra el porno. Pero luego yo he visto otros mensajes más sutiles, por ejemplo que las mujeres nunca o raramente dicen que sí abiertamente, por lo tanto aunque no digan que sí, bueno, pues porque ya sabe que las mujeres no dicen que sí, pero sabéis esa frase que por cierto creo que es de Voltaire, ¿no? Cuando una mujer dice no, quiere decir quizás, cuando dice quizás quiere decir sí, bueno, cuando una dama, y si dice sí no es una dama, ¿no? Y luego, bueno, otra cosa es, los hombres no soportan la frustración, o sea que si un hombre está excitado no puede contenerse, que es una cosa, una idea que yo creo que es bastante ofensiva para los hombres, ¿no? O sea, sí se puede, bestia, sí se puede. ¿no? Sí se puede, ¿no? Se puede. Y no sé, quizá, y luego otra cosa, ¿por qué no se cree a las mujeres? Yo creo que hay también un mensaje cultural de que las mujeres son unas mentirosas, unas manipuladoras por definición, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo solamente hablando de esto último, del tema de por qué no se crea a las mujeres, siempre me pienso, ¿no?, en esta cosa de depredadores sexuales como Bill Cosby, que tienen que ir, no sé si fueron 76 mujeres a decir, a mí también me ha pasado, para que a él le condenen. O sea, podemos hacer ahí la estadística. Es palabra de un hombre... vale lo mismo que la palabra de 76, creo que eran 76, no recuerdo bien la cifra, ¿no?
Entonces yo ahí no sé qué mensajes, qué otros mensajes están dando, porque creo que la recopilación que has hecho ha sido fantástica y que además da muy en el grano. Sí que me planteo cómo abordar, o sea, cómo plantear la batalla cultural y desde, para contrarrestar eso, ¿no? Y muchas veces pienso que en el lugar en el que yo estoy, que al final, o sea, yo hago teatro, o sea, yo no soy psicóloga, no estoy en una prisión, no trato directamente con violadores. Creo que la única posibilidad es la de otorgar autoridad a otras voces de mujeres. Creo que una de las cosas que pasa en otro terreno en el cual no hay esa violencia física, pero sí que la hay no física, es la enorme dificultad que tenemos las mujeres para que nos crean y confíen en nosotras en todos los sentidos, lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hablando de teatro, ¿no? Como no tienes el prestigio suficiente, no te doy los recursos suficientes para que generes la obra que quieres generar, por lo cual acabas generando una obra que es inferior, por lo cual eso no te otorga el prestigio. Eso confirma lo que ya se sabía, que es que claro, es inferior, lo que ya ¿no? se sabía, entonces es una pescadilla que se muerde la cola y que además cuando aparecen 3 o 4 dramaturgas juntas en una programación de un teatro público, suelen ser teatros públicos, vamos, falta tiempo para que alguien titule "Las dramaturgas toman la escena", y es como que, mira, es mentira porque están en la sala pequeña, 2 semanas en lugar de un mes y con un presupuesto posiblemente un 50% de lo que tienen sus compañeros hombres, ¿no? ¿Y si es así, qué? Es la pregunta. ¿Y ¿Cómo? si es así, qué? Y si es así, que no te he entendido, María. Sí, No, lo que de las dramaturgas sí, toman los teatros y la escena. ¿Y si es así, qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no sé si habéis observado que hay un verbo que se usa mucho en estos casos, me hace muchísima gracia, que es copar. Ellas copan, que tiene una connotación, por una parte, de que se lo quedan todo, cuando a lo mejor son apenas la mitad, y luego como de ilegítimo, ¿no? Copan, como algo turbio. Tomado. Sí. Sí, siempre estamos con esa maraña de conceptos, de que además son las dramaturgas las que toman la escena, mientras Pepe Pérez estrena. O sea, Pepe Pérez es una persona, mientras yo soy una dramaturga. Yo no tengo nombre, yo formo parte de la manada, en este sentido, de manada femenina, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta más, o sea, no sé, mi única manera para pensar en contrarrestar estos mensajes es revelar el mecanismo que ocurre en la zona en la que yo trabajo para intentar revertirlo, porque cuantas más mujeres sean referente con nombre, apellidos, con validación y con autoridad, cada vez más palabras de mujeres, y cada vez harán falta menos mujeres, o sea, iremos invirtiendo la balanza, ¿no? Cada vez hará falta menos mujeres para que la palabra de una sola mujer valga lo mismo que la palabra de un hombre. Pero sí, yo estoy en contra de todos estos artículos de que nos sacan a todas las mujeres juntas. Yo recuerdo además hubo una temporada que yo estaba en la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro y es que me llamaban para hablar del hecho de ser mujer constantemente y era como, pero que yo lo que escribo es de ciencia ficción y distopía, ¿sabes? O sea, llámame para hablar de ciencia ficción, llámame para hablar de economía, que en aquel momento había hecho una cosa que tenía que ver con la economía, pero no me llames para hablar de esto porque es que yo no soy experta en género, ¿no? Entonces esa cosa de eres una mujer y por tanto sabes de feminismo, o sea, no, también es una disciplina. Entonces creo que este campo que aparentemente el teatro parece que es de los que más está alcanzando la igualdad, según los datos de Clásicas y Modernas, que, hombre, si lo comparas con el de directoras de orquesta, es a lo que voy. O sea, dentro de las disciplinas artísticas... Todo es relativo, claro. Claro. Bueno, yo he aportado algunos datos. Bueno, a propósito de esto que decías, Pilar, de que necesitamos que haya mujeres que transmitan autoridad, también te diría, sí, por supuesto, pero hay también otro aspecto que es muy importante que las mujeres tengamos la oportunidad de transmitir, que es emoción,
para provocar empatía, porque me estaba acordando de un neologismo que se inventó una profesora universitaria de Estados Unidos hace 2 o 3 años y que me parece genial. Ella se preguntaba por qué en casos de agresión sexual, por ejemplo, ¿os acordáis cuando Trump se vanaglorió de que le podía meter mano a las mujeres? O en casos muchas veces de violación, hubo un juicio famoso de un chico estudiante que había violado a una chica, entonces en fin, el tribunal lo que se preguntaba era, este pobre chico, ¿qué va a pasar con su vida? Le estamos fastidiando el brillante porvenir, y no pensaba en lo que le pasaba a ella. Entonces ella se preguntaba por esta empatía dirigida solo a ellos, y el neologismo es, en vez de sympathy, que está entre empatía y simpatía, ella puso himpathy, o sea, empatizar con él, ¿no? Que el otro día con una amiga nos estábamos preguntando cómo se podría traducir esto, y yo propuse empatía. Bueno, o sea, es empatizar solamente con él, ¿no? Y entonces yo creo que cuando, por ejemplo, en el caso de Pablo Neruda, que yo esto lo expliqué en una conferencia sobre, bueno, eso, Pablo Neruda, que explica cómo violó, no usa esta palabra, pero bueno, es evidente lo que cuenta, a una criada cuando él era cónsul en Ceilán, etcétera. Nos cae también Pablo Neruda porque le hemos leído su poesía, hemos leído sus memorias, sentimos una simpatía, una cercanía humana hacia él, que tenemos muchas ganas de que eso no tenga importancia, porque, bueno, y eso nos pasa con Woody Allen o nos pasa con, en fin, con muchísimos personajes. Y en cambio, la parte femenina, la de la víctima, no hay un relato sobre sus sentimientos, no empatizamos con ella porque su relato no está presente en la cultura, o no en la misma proporción y de la misma manera. Por eso es tan importante que haya mujeres que cuentan sus experiencias, o que cuentan experiencias de mujeres, pues como tú, Pilar, en esta obra, que no es que cuentes tu experiencia, pero te pones en el punto de vista, o sea, tú entiendes el punto de vista de la mujer, ¿no? Y bueno, para ir ya terminando, aunque todavía tenemos un cuarto de hora o así, quería traer aquí unos datos, o sea, quería, bueno, primero explicar la importancia de que haya mujeres que escriben y dirigen, no solamente como una forma de igualdad de oportunidades profesionales, porque hay que saber que las mujeres desde hace además ya muchos años, 3 décadas más o menos, son mayoría en las carreras de humanidades y artísticas, por lo tanto no es que haya pocas mujeres que se interesen por esas carreras, o sea, hay muchas, pero luego van desapareciendo y los que quedan son básicamente hombres. Pero que no es una cuestión solamente de una igualdad de oportunidades profesionales, sino que el relato que se está construyendo y que tiene mucha influencia sobre la realidad, a mí me parece que es evidente que la tiene, ¿no? Tiene que ser un relato construido por ambos puntos de vista y no solo por uno, como ha sido el caso hasta ahora. Bueno, entonces, la asociación esta de la que yo fui presidenta, Clásicas y Modernas, juntamente con la Fundación SGAE, donde está ahora, que dirige ahora Rubén, hizo un estudio titulado ¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas?, que analizó la temporada 2015-2016 de los principales teatros estatales y autonómicos españoles. Y entonces la conclusión fue que de todos los textos que se escenifican han sido escritos por mujeres en esa temporada el 18%. Ah, decía yo, ¿qué hace Rubén levantándose? Claro, que lo tienes a mano. Entonces, el 18% de los textos que escuchamos en un teatro son de mujeres, por lo tanto, pues el 90%, bueno, habrá una pequeña proporción que sean a lo mejor conjuntos, pero más o menos el 80% son de hombres. De los espectáculos son dirigidos por mujeres el 22%, y como decía María, esto todavía está bien si lo comparamos con la composición y dirección musical, donde en ambos casos la participación de mujeres es solo del 6%. Bueno, ¿pensáis que estamos mejorando? ¿Estáis de acuerdo con mi diagnóstico de que eso es importante en cuanto al contenido de la cultura que estamos creando? ¿Cuáles creéis que son los motivos, los obstáculos con que nos encontramos? No sé. ¿Cómo comentaríais esto? Laura, fíjate, desde la experiencia que antes os comentaba, ¿no? De esa experiencia de lo que de alguna manera yo soy consciente
Y he tardado muchísimos años en ser consciente de eso, ¿no? Es decir, yo he empezado a ser consciente de que mi sensibilidad era algo distinta a la de otros cuando yo ya tenía 30 años, no sabía por qué, ¿no? Y claro, es el que yo tuve acceso a unas vivencias, a unos relatos, a unas narrativas, que en este caso eran los de mi madre que estaba en casa, ¿no? Y en ese sentido yo sí que creo que es fundamental que el conjunto de la sociedad tenga acceso a relatos múltiples, porque así como yo, mi propia sensibilidad y mi manera de entender lo que me rodea se vio afectado por esa cercanía a los hechos en los que, y a las situaciones en las que convivía mi madre. Claro, cuando tienes unas narrativas absolutas desde un punto de vista del tío, es muy fácil para los tíos seguir en ese relato y no generar ningún tipo de empatía con otras maneras, con otros cuerpos, con otras personalidades, ¿no? En cambio, si generas todos esos relatos, esas perspectivas, y ya no son elementos residuales o que están en el ciclo de mujeres dramaturgas de tal día, la cosa de tal, especializada, que al final suelen ser, además, elementos endogámicos donde van ya solamente los y las convencidas, ¿no? Sino que ya empiezan a formar parte de algo más general, donde incluso por error sea fácil caer. Yo creo que eso a medio y a corto plazo va a tener un elemento, vamos, va a ser muy positivo para cambiar y generar esa empatía mayor, ¿no? Quizás. ¿Qué os parece? A mí con estas cosas siempre me dan un poco de vértigo. Me pasó un poco, yo llevo militando en la inclusión y entonces en los años 80 hablábamos de integración y ahora estoy un poco aterrorizada a la moda que se ha implantado de pon una persona con capacidad diversa en tu montaje y eres más... O sea, el equilibrio es muy frágil, es muy, muy complejo. Creo que hay un momento en el cual tenemos que seguir haciendo una importante lucha diaria de visibilidad y de toma de posiciones y conquistando. Conquistando no debería de ser, porque debería de ser tomar por derecho propio las posiciones que nos corresponden. Lo que pasa es que siempre nos toca conquistarlas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una vez tomado eso, es cierto que el siguiente proceso no es subrayar la diferencia, sino normalizar la diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay una violación no cruenta intelectual muy potente y cultural, que no te toca el cuerpo, pero que te empuja la emoción, la inteligencia y el conocimiento y te aparta a un rincón también. Y creo que es muy letal en ese sentido. No, insisto que no quiero ser negativa, pero creo que es bueno todavía que tengamos cierta tendencia a poner en valor y a visibilizar todavía el potencial que debemos de ir poner en valor y tomando las posiciones que nos corresponden, y no se hace desde la invisibilidad. Entonces, es cierto que cuando se hacen ramilletes de eventos de marzo, mujer, empieza a sonar de un tópico y de un manido pero bueno, si ese pico de visibilidad está acompañado de una normalidad, yo hablo de mi materia, claro, de una normalidad en la incorporación natural en las programaciones, tanto a temas como creaciones, como direcciones, como dramaturgias, de una manera normalizada en la exposición y la difusión teatral, en nuestro caso, pues bienvenidos sean los picos de visibilidad. Creo que una sociedad será madura y crecerá cuando no haya que hacer esos esfuerzos, ¿no? No lo sé si contesta la pregunta. Ya, lo que pasa es que yo no sé si eso se va a hacer solo o depende de las políticas que hagamos, porque yo veo que
que se tiende a reproducir la idea de que las mujeres son como un grupo pequeño y marginal al que se le da, quiero decir, por ejemplo, pues estas políticas que yo llamo las políticas del 8 de marzo, ¿no? O sea, en marzo ponemos mujeres, o cuando se habla de diversidad de una forma pues como un toque aislado, pintoresco, dar mucha variedad y dar mucho colorido, pero sin atender a las problemáticas diferentes y además a los porcentajes diferentes. O sea que realmente las mujeres somos la mitad de la población y si no somos, como dice Amelia Valcárcel, la mitad de todo, cuando ella dice que queremos la mitad de todo, es porque algún mecanismo democrático está fallando, ¿no? Entonces yo veo que se está tendiendo a una idea de la inclusión y la diversidad que de hecho va en contra de la igualdad, porque además hay cosas que no se cuestionan, ¿no? Pero simplemente se pone pues como florero, como coartada a un representante de la minoría tal, la minoría cual. Las mujeres de entrada no somos una minoría, ¿no? Por eso que está todo tan lleno de trampas, ¿no? Que hay que estar siempre vigilante. Pilar, claro, por eso digo que cierta cuota la puedo aceptar de sobresalir, ¿no? De poner el foco en un tal, siempre que no sea ese el hecho que haga que todo lo demás esté normalizándose y extendiéndose. Claro, porque todo lo demás no se cuestiona. O sea, la programación de los otros 11 meses no se cuestiona. Por eso claro, digo que tiene que venir acompañada de esa normalidad. Esa es la cuestión, sí. Yo lo que creo es que, claro, yo voy a hablar de teatro, pero creo que casi aplicaría a prácticamente cualquier entorno profesional. Leí hace mucho, no recuerdo el nombre del estudio, o sea que no os puedo dar la fuente, que el 90% de los trabajos que se ofertan de cualquier entorno profesional no se publicitan. O sea, es lo que se llama el mercado oculto. El 90%, ¿vale? El 90% es una barbaridad. O sea, el 90% es casi la totalidad. Sí. Entonces, ese mercado oculto que funciona en economía, que funciona no sé... En teatro, sin duda, ¿no? Y que, sin lugar a dudas, funciona en las artes en general, que posiblemente yo lo subiría casi al 95% o más, ese mercado oculto escapa de cualquier tipo de política. Ese mercado oculto es el lugar donde se generan las relaciones sociales, donde se genera la confianza, donde se generan los vínculos, donde los proyectos empiezan de manera informal para poder acabar de manera formal. Es el lugar donde se toman decisiones y no estoy hablando de irse de cañas necesariamente. Estoy hablando de un mercado oculto donde si yo necesito a alguien para que me escriba una obra de teatro, no lo publico en Infojobs, por decir algo. Yo si necesito a alguien para que me escriba una obra de teatro, digo, a ver, ¿quién me la puede hacer? ¿Quién está en el candelero? En el candelero está el famoso Pepe Pérez. Entonces yo quiero a Pepe Pérez porque Pepe Pérez me abre puertas. Y eso es la pescadilla que se muerde la cola, el mercado oculto. Hasta que, o sea, a menos que haya una política pública muy decidida y muy de destinar la mitad de los recursos a creaciones donde las mujeres tengan puestos de responsabilidad, como ocurrió en el Instituto Sueco del Cine, ¿no? Que en cuestión de 2 años la producción era paritaria y empezaron a arrasar, de hecho, festivales internacionales. Entonces, a menos que haya una política pública clara que fuerce que ese mercado oculto cambie, al mercado oculto de manera directa no se puede incidir. Es que es imposible incidir porque el inversor privado quiere recuperar dinero y yo entiendo que quiera tener a alguien que está en el candelero, pero es la rueda, siempre es la rueda. Sí, es lo que se llama la cooptación, es decir, así funciona, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, ¿no? Los que están dentro eligen cuando necesitan a alguien, cuando hay una baja o cuando necesitan más gente, son ellos los que eligen sin dar explicaciones a nadie, pues ante sí y por sí, a quién van a invitar. Si no sabía que se llama, bueno, se puede llamar también mercado oculto. En cambio, cuando
el criterio de elección es objetivo y transparente y anónimo como en las oposiciones, las mujeres sacan de hecho mejores notas, como también tienen mejores resultados académicos, ¿no? Y si eso no se traduce, o sea, sabéis que se dan los típicos gráficos que se llaman en tijera, por ejemplo, pues digamos, por decir algo, aproximadamente estas son las cifras, ¿no? El 70% de licenciados en Historia del Arte son mujeres. 20 años después, ellas son el 30% de los directores de museo y ellos, que eran el 30% de los licenciados, son el 70% de los directores de museos. ¿Y esto cómo se ha producido? Bueno, pues por toda esta mentalidad difusa de que los hombres están más apoyados, se cree más en ellos, se confía más, luego, bueno, aparte de dificultades objetivas como el tema de la maternidad, pero también por ese mecanismo de la cooptación, ¿no? de lo que en inglés se llama el Old Boys Club, ¿no? O sea, el viejo club de los muchachos, ¿no? Ya nos conocimos en tal y nos íbamos de juerga, y eso que mencionaba antes Rubén de la prostitución. O sea, es un caso típico de esas redes informales que no solamente son las reuniones a las 8 de la tarde cuando hay que bañar a los niños, entonces quienes van a la reunión son los hombres aunque tengan hijos y no las mujeres, sino recuerdo por ejemplo que una institución cultural barcelonesa que luego ha sido muy importante y muy progre se fraguó en el palco del Barça. Es decir, que son grupos informales en los que las mujeres no participan. Sí. Y es verdad que mientras no metamos mano a eso, Rubén, ¿qué ibas a decir? Sí. No, vamos, que estoy totalmente de acuerdo y no sé si lamentable, afortunadamente, son prácticas que son mucho mayores a de las que empezamos a hablar en la conversación, ¿no? De la violación no cruenta, pero eso es terrible, ¿no? Porque es decir, afecta, por un lado, lógicamente, desde este punto de vista, ¿no? A las mujeres, pero al final lo que está afectando en esos mecanismos de cooptación es a una ausencia de progreso en una sociedad que en determinados ambientes sigue estancada, ¿no? Estancada en determinadas élites, en la reproducción endogámica de esas élites, en la apariencia de que todo aquello ya no existe, pero de repente oyes a oír hablar otra vez de las cadenas de favores, oye, es que vamos a hablar con no es que me he tomado unas copas con fulanito, y de nuevo, joder, es que se pueden hacer las cosas de una manera distinta y además no se necesita ser realmente excepcional, que esa es una opción. Es importante decir y saber que trabajar de esa manera, trabajar desde una perspectiva del amiguismo, de la endogamia, de las cadenas de favores, es una opción. Es decir, se puede no trabajar así. Se puede trabajar no teniendo comidas de trabajo y teniendo las reuniones en el despacho y luego te vas a comer con tus amigos, con tus amigas o en tu estricta soledad. Pero no hace falta trabajar comiendo. No hace falta conocer a alguien para tener confianza. Yo, afortunadamente, en mi vida he llegado a conocer unas personas maravillosas de las que no conocía absolutamente de nada. Oye, tú llamas y dices, oye, que soy Rubén, tenemos este proyecto, ¿te apetece participar? Y participas, y no le conozco de nada. Claro, si solamente te quedas... Y ahí se va abriendo, se va haciendo la cosa más difícil, más diversa, más fácil también que aparezcan ahí las mujeres, más fácil que aparezcan ahí gente que no tenía acceso a determinados círculos y luego, por supuesto, en ese sentido, sí que los procesos de transparencia con la oferta laboral, ¿no? Es decir, sacar todas las plazas que sean posibles, no a concurso público, porque a veces no es necesario un concurso público, pero sí ofertas públicas, o sacarlo aunque sea en un puñetero Infojob, o sacarlo en LinkedIn, es decir, recibir todo eso que son pequeñas cosas que no tienes tampoco ningún mérito grande en hacerlo, no es nada épico, está chupado hacer eso. Es decir, si no se hace eso es porque no se quiere. No tienes a ejércitos del patriarcado operando en tu contra que van a ir a por ti y van a secuestrar a tus hijos. No. Es fácil hacer eso, ¿no? Pero no se quiere. Y ahí es donde sí que aparecen, yo creo que es fundamental, pues estructuras y estrategias políticas como, por ejemplo, las temporadas de igualdad que pusisteis en marcha desde Clásicas y Modernas, ¿no?
Bueno, eso era un ejemplo de un compromiso, es decir, de comprometer de verdad, ¿no? Tan fácil como, oye, tú estás de acuerdo con todo esto, tú estás promoviendo una manera de entender la sociedad de una manera distinta, etcétera, pues comprométete. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues comprométete. Y yo creo que lamentablemente siguen siendo necesarias quizás esos elementos de compromiso, esos elementos de explicitar. Está guay cuando te encuentras con proyectos artísticos que dicen que ya el feminismo es transversal, que ya no hace falta hablar de feminismo porque ya está en todo. Y claro, al cabo de 2 años dices, ¿y dónde está esa perspectiva de género? ¿Dónde está esa actividad que parece que ya está todo igual superado en la cabeza de algunas personas que han dado ese paso, pero lamentablemente todavía hay cosas que no, ¿no? Y ahí yo sí que recuerdo con mucha ilusión y creo que es un ejemplo de praxis también sencilla, como eran las temporadas de igualdad, ¿no? Una manera de comprender y de luego sacar los colores a determinados y determinadas responsables de centros privados, pero principalmente públicos, ¿no? Que encima operan con el dinero de todos y todas. Aquello sí que era importante, sí. Sí, me estaba acordando de una frase de Lidia Falcón que dice: vivimos en la sociedad del conocimiento, todo depende de a quién conoces. Bueno, sí, es verdad que hay que hacer todo un cambio de mentalidad y de cultura laboral. Yo entiendo que es más cómodo tirar de la gente a la que conoces y de aquel con el que te has tomado las copas, que además sabes pues que ahora tiene disponibilidad o que no la tiene, pero que hay que hacer un esfuerzo. Y también pienso que, a ver, que la sociedad está estructurada de tal modo que los hombres tienen muchas ocasiones formales e informales de encontrarse entre ellos, tertulias, academias, clubes, lugares de trabajo, cúpulas en fin, de instituciones donde están con otros hombres, y sin embargo las mujeres están más bien atomizadas en sus respectivas casas con sus respectivas familias, sus respectivos hijos. Entonces creo que han tenido y tienen y van a seguir teniendo y siendo necesarias un gran papel las asociaciones de mujeres que han aparecido en el mundo de la cultura, que a todas nos ha pasado lo mismo. O sea, todas hemos partido de una creencia, como tú decías, Rubén, que en la mente de algunas personas esto ya está superado, y luego nos hemos ido tropezando con la realidad y dando cuenta de que no, y lo hemos ido comentando con la amiga, con la colega, con la compañera, y hemos ido constituyendo asociaciones, porque de hecho en los últimos aproximadamente 20 años han surgido bastantes asociaciones de mujeres del mundo del teatro, de la literatura, del cine, de las artes plásticas o transversales como clásicas y modernas. Y me alegro que terminemos con una mención de las temporadas de igualdad, que es una iniciativa de clásicas y modernas que le copiamos, todo se ha dicho, a una asociación francesa, la asociación, claro, bueno, eso es bueno, ¿no? Bueno, eso es bueno. Nos inspiramos en las Saison Égalité de la asociación FH, que consiste en convenios con instituciones por los cuales la institución se compromete a hacer una programación paritaria y a organizar también pues una cierta reflexión y comunicación en torno a este medio. Y bueno, quiero agradecer, por cierto, a la Fundación SGAE el apoyo que siempre nos ha dado para eso. Y con eso pues ya se nos ha pasado la hora. Perdona, Laura, que te interrumpa. Solo una cosa precisamente para cerrar, porque al final parece que de la violación no cruenta hemos acabado en otro sitio que parece que no tiene nada que ver, pero yo creo que precisamente tiene todo que ver. Todo que ver, porque el momento en el cual el discurso, el relato, la vivencia de la mujer tenga presencia, aumenta la empatía, y al aumentar la empatía, esa legitimidad social que hay cuando un hombre y una mujer están solos se modifica. Entonces, creo que es fundamental, o sea, como en el trabajo, como en la intimidad de cada hombre y cada mujer, no se puede entrar, porque no se puede entrar. Creo que desde donde hay que entrar es desde aquí, desde este lugar en el cual se modifique el discurso, se modifique el relato y se modifique la mirada. Pues nada, ya hemos terminado. En fin, muchísimas gracias Rubén Gutiérrez, María Sánchez, Pilar Almansa.
Hemos terminado este coloquio dentro del Festival Territorio Violeta y, por cierto, quiero recordaros que todos nosotros, los 4 que estamos aquí, nos ha entrevistado el festival y tenemos nuestras respectivas entrevistas de unos 10 minutos así colgadas en la web para quien quiera interesarse más por todo lo que estamos hablando. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Verdad que sí? Igualmente. Igualmente. Igualmente, de verdad. Nos veremos. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.